Porque cuando estás en pareja, lo que quieres es intimidad, ¿no? Al final lo que quieres es generar una intimidad que te genere una seguridad, ¿no? Sobre la que poder construir de alguna manera, pero no tanta como para que aquello sea aburrido, ¿no? O sea, estamos siempre un poco ahí en ese limbo. Entonces, me parece básico para generar esa intimidad el poder comunicarnos. Y ahí también entra dentro del eneagrama, porque si yo sé lo que tú quieres decir cuando dices algo, no voy a malinterpretarte tan a menudo. Hola Raquel, ¿qué tal? Encantada de verte. Bueno, estamos Steak y Café. Sé que Encantada de estar aquí, ¿eh? Un placer. placer es nuestro. Raquel, desde los 20 años, con todo este mundo crecimiento personal, cuarto camino, ¿cómo apareció en tu vida? Pues el cuarto camino, pues porque con 15 ya empecé a leer algunas cosas y bueno, una de las personas a las que yo leía con 15 años era mi futuro maestro del cuarto camino. ¿Y, Entonces, para los 20 pocos, pues ya empecé por ahí. y qué te aportó en ese momento conocer Ujú. Gurdjieff y sus enseñanzas? Una barbaridad, o sea, es como, lo siento como si fuera de la familia, para que nos entendamos, de pues muchos ejercicios de tomar conciencia, ¿no? De esta presencia que ahora está tan presente y en ese momento nadie hablaba de ella, ¿no? Y el más analizarte y conocerte y bueno, el lujo de también poder hacerlo bien acompañada, que con más compañeros, que molaba mucho y nada, un cambio de paradigma mental. Ujú. Y cuando recuerdas tu personalidad de aquel entonces a tu personalidad de ahora, ¿cuáles crees que son los cambios más grandes que has visto en el trabajo sobre ti? Uh. Eh, que tengo mucha más capacidad de gestión de las cosas, porque antes era como acción-reacción, ¿no? Esa libertad de la que hablan, del espacio que hay entre el estímulo y la respuesta, pues más libertad en ese sentido de saber cuál puede ser o no mi respuesta, ¿no? Más tranquilidad mental, física, ¿no? A todos los niveles y más saber qué hago aquí, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene esto? ¿No? Las grandes preguntas, pues un poco sin saber todas las respuestas, porque las respuestas cambian, pero, pero por lo menos teniendo unas respuestas que me van satisfaciendo cada vez más. Ujú, qué bien. Y si rebobinamos a Raquel, niña pequeña, ¿cómo te recuerdas en la infancia? Buah, fue una mierda. La infancia fue una mierda. No, pues con ganas de crecer para ser independiente, para que me dejaran en paz y me dejaran de mandar. O sea que no era el sitio donde quería estar. Bueno, buen resumen. Sí. Era como soñar con irte de casa, soñar con ser independiente. Y ya está, y entender de qué va esto, porque no, estar muy perdida, ¿no? Muy perdida. Ujú. Y luego aparece, como decimos, cuarto camino. ¿En qué momento también aparece el eneagrama en tu vida? Guau, pues esto ya hace bastantes años, cuando todavía no era tan conocido, ¿no? Que lo estábamos comentando antes, y la gente empezaba a hablar de eneagrama y ya de esto que dices, ¿de qué hablan? O sea, ¿qué es eso? Que tampoco me interesaba en exceso, pero ya un día, venga, explícamelo. No, esto viene de Gurdjieff y ya, claro, dijeron Gurdjieff y ya, ahí ya me tenían, porque cualquier cosa que haya hecho este señor, pues claro, son muchos años, tenía mi atención. Ujú, Entonces decidí empezar por probar, supongo como muchos, ¿no? A ver de qué va esto. Y bueno, pues te quedas pues, porque probablemente sea el conocimiento más exacto sobre uno mismo que a día de hoy yo conozco. ujú. Y cuando descubriste este mundo del eneagrama y te enfrentaste a tu propio eneatipo, ¿cómo fue esa experiencia, ese primer momento? Desagradable. Desagradable como creo que para todos, ¿no? En el primer momento dices, no me está gustando y sobre todo no me está gustando que sea público, ¿no? Porque es como tu mundo interior más oculto, ¿no? De pronto te lo ves en un libro, te lo ves en una clase y te sientes como muy vulnerable,
no tienes, ¿no? Eso de dónde me agarro ahora si todo esto es así y bueno, ¿cómo lo trabajas? Ujú. Y a nivel de eneatipo, ¿qué rasgos viste que te sorprendieron de ti mismo? ¿Cómo han ido evolucionando? Que me sorprendieran de mí misma, ¿no? Porque en el momento que yo soy de esas personas que los test no necesariamente funcionan, ya lo sabemos. Yo creo que es más orientativo que otra cosa y bueno, que nos divierte hacerlos. Pero sí, en mi caso acertó de pleno. Entonces cuando me leí el tipo de personalidad, dije, pues está, o sea, no tengo nada que discutir. Está paso por paso cada una de las cosas, ¿no? Entonces sí que, bueno, pues la parte esta de la vulnerabilidad o de lo desagradables que podemos llegar a ser para otras personas cuando a lo mejor nosotros pues solo nos estamos divirtiendo, ¿no? Y para nosotros es sencillamente divertido lo que para otro puede ser incómodo. Entonces, claro, con eso juegas, pero sin darte mucha cuenta de lo que estás haciendo muchas veces. Ujú. Entonces, bueno, sí también creo que una de las cosas que uno descubre en el enneagrama es el impacto que genera en el otro, ¿no? Es como, yo sé cómo me veo yo o cómo me gustaría que me vieran, pero el saber realmente cómo eso es percibido, eso es también un shock. Y a nivel de comportamiento, en el aquí y ahora, ¿qué hábitos ves que a ti te sientan muy bien y has ido implementando en tu vida, más allá del eneatipo, o que Buah, tienen que ver con el eneatipo? pues todo, aquí hay una revisión constante en nuestra casa, hay una revisión constante de todo y todo debe ser reevaluado de alguna manera, ¿no? O sea, creo que quizás, bueno, pues saber que te tienes que meter más a trabajar temas de tu infancia, que creo que es un tema que muchas veces estamos evitando y es absolutamente necesario y si no te has reconciliado con eso, pues es muy difícil seguir adelante al ritmo a lo mejor que tú quieres o de la manera que quieres. Luego, obviamente, temas de alimentación. A mí personalmente me parece muy importante o necesito mucho hacer deporte y ahora, en los últimos años, estoy metiendo más también temas como más creativos, ¿no? Que también me gustan y a lo mejor no es algo que he aprendido en casa ni he evaluado y que me lo paso súper bien. Ujú. Siguiendo con el eneagrama, te vimos en un vídeo que hablabas del eneagrama, de los eneatipos y de los gatos. Cuéntanos un poquito cómo es tu visión del tema. Pues mi visión es que, claro, convivo con gatos desde hace pues 18 años. Y hace unos años, pues abrieron, no sé si lo conoces por ahí, pero abrieron un café de gatos en Madrid, que es la Gatoteca, y bueno, pues al final una forma de amor es conocer al otro, ¿no? Entonces para mí era como muy básico el conocerles a ellos y ya me había hecho algunas formaciones al respecto porque me encantan los animales desde pequeña y bueno, fui a la Gatoteca, empezamos a hablar, ellos consideraron muy interesante el enneagrama, yo consideré muy interesante toda la información tremenda que ellos tienen sobre gatos y claro, ahí me sentía más cómoda, ahí ya comentando, ¿no? Pues es que tengo un gato que son 6, otro gato que son 8. Y ellos empezaron también a ver. Y es que es así, o sea, no solo somos nosotros únicos, es que los animales también lo son. No puedo opinar de otros animales que no conozco o con los que no convivo, pero de forma definitiva, los eneatipos de mis gatos los tengo clarísimos. Y bueno, todo, las variantes distintivas, las flechas, las alas, o sea, aquí se manifiesta todo en un momento dado, lo que no deja de sorprenderme. Bueno, todo un tema para profundizar. Sí. Y otro tema muy bonito que estuvimos hablando también un día y que tú tienes ahí bastante más claro que nosotros, es el tema de cómo el cerebro va segregando una serie de hormonas o no, o diferentes neurotransmisores en función un poquito del eneatipo que somos. ¿Cómo ves este tema? A mí eso me parece que es así, o sea, que no puede ser de otra manera, porque al final, claro, tu tipo de personalidad de alguna forma está generando una estructura cerebral, ¿no? O sea, la estructura del cerebro es la que tú usas. Si la usas de otra manera, cambiará la estructura y eso está relacionado a nivel de hormonas, ¿no? Con las hormonas que todos tenemos en juego. Entonces está claro que algunos tenemos que tener más testosterona, otros más endorfina, otros más oxitocina. Sí, porque lo manifestamos así. Entonces, bueno, deseando que alguien haga un estudio más profundo sobre esto porque me va a resultar apasionante. Ujú. Y en paralelo a todo este mundo del eneagrama, también como sexóloga manejas mucho el tema de pareja. Cuéntanos un poquito cómo empezó esto en tu vida. Pues el tema de la sexualidad es algo que siempre me ha llamado la atención, quizás bueno, porque dentro de mi eneatipo está, ¿no? El hablar aquello de lo que nadie habla y la sexualidad no deja de ser un tabú.
la sexualidad a nivel profundo, ¿no? Porque sí se habla de sexo, pero no se habla de sexualidad, para que nos entendamos. No profundizamos en ello, no sabemos realmente cómo funciona esto muchas veces. Y pues casi fue como algo, es que de hecho estoy acordándome ahora, como uno de los trabajos finales que yo hice para ser profe de Enneagrama fue precisamente sobre sexo. O sea que era algo que ya era como, aquí hay mucha información, que igual que hablamos distinto, nos movemos distinto, ¿no? Y nuestros parámetros son distintos según nuestro tipo de personalidad, eso por supuesto que se manifiesta también a nivel sexual y a nivel de nuestra relación de pareja. Y dentro de esta visión de la sexualidad consciente, ¿qué papel crees que juega la comunicación, que es otro de los temas en los que tú estás especializada? Pues la comunicación es una base, o sea, no creo que sea la única base, para que quede claro, porque hay muchos terapeutas, ¿no?, que solo a lo mejor enfocan desde la comunicación, no creo que sea la única, pero creo que es una de las importantes, sobre todo porque cuando estás en pareja lo que quieres es intimidad, ¿no? Al final lo que quieres es generar una intimidad que te genere una seguridad, ¿no?, sobre la que poder construir de alguna manera, pero no tanta como para que aquello sea aburrido, ¿no? O sea, estamos siempre un poco ahí en ese limbo. Entonces, me parece básico para generar esa intimidad el poder comunicarnos. Y ahí también entra dentro del enneagrama, porque si yo sé lo que tú quieres decir cuando dices algo, no voy a malinterpretarte tan a menudo, ¿no? O si yo me quiero dirigir a ti, puedo de alguna forma amoldar ese mensaje, que no es manipular, para que quede claro, es amoldar el mensaje, porque al final, ¿qué quiero? Pues llegar a ti. Entonces eso me parece muy, muy importante, porque si ya sé que hay cosas que te van a hacer saltar, pues ¿para qué voy a meterme ahí? Si es que no es el objeto de una comunicación, ¿no? El objeto es, hay un receptor, un emisor y hay un mensaje que quiere llegar. Y muchas veces el mensaje no llega, ¿no? Y más allá del eneatipo, ¿qué patrones crees que se repiten en el tema de pareja en esto de la mala comunicación? Un millón de patrones. No sabemos escuchar, hacemos un montón de suposiciones, no tenemos la misma educación. Si somos parejas heterosexuales, no tenemos la misma educación de género. Venimos de distintas familias que también tienen ciertas estructuras y ciertas creencias. O sea, hay que revisar todo eso. Y dentro de esa revisión, cuando la gente llega a ti, llega más a nivel individual, llega más a nivel de pareja, ¿ves diferencia en el trabajo de los hombres y de las mujeres? Hay diferencia en el de las mujeres, en el sentido de que las mujeres tienen más claro lo que va mal y los hombres se enteran más de lo que va mal por lo que le dice su pareja muchas veces. Porque sí que es verdad que por el tema de la educación de género están un poco más desconectados de su mundo emocional, con lo cual se están perdiendo un montón de mensajes. Entonces, a lo mejor hay la sensación de algo que va mal, pero el aterrizarlo, ¿no?, o el decirlo en alto puede ser más difícil por un tema de educación que no nada que ver con la naturaleza de cada uno, que no está relacionado con esto, ¿no? Naturalmente no somos así. Naturalmente todos somos emocionales y deberíamos de poder colocar todo nuestro mundo emocional, ¿no? Pero sí es verdad que hay ese sesgo y hay gente que llega por temas de pareja y hay gente que llega y dice, es que, bueno, quiero tener una vida mejor, ¿no? Las menos, pero también las hay. Quiero mejorar esto en mi vida. Importante. Y cuando los alumnos que te llegan a los cursos también de Enneagrama, que también das, en el proceso, ¿qué proceso ves de transformación más claro? De la gente que te llega, a los alumnos que te llegan al principio, más tus cursos son bastante largos, a cuándo terminan. ¿Cuál ves que es la evolución? A mí lo que me impacta más es ya no solo el conocerte a ti mismo a un nivel muchísimo más profundo y como con una estructura, ¿no?, que es lo que nos da el enneagrama, muy sólida, sobre la que vernos y ver cosas que no nos apetece ver, que son las que necesitamos ver, ¿no? Y haberlas visto, es como una alarma interna que hace que puede que yo tenga la tendencia a hacer eso, pero ahora sé que la tengo y puedo decidir si lo hago o no, ¿no? Entonces también hay mucha libertad que se genera, el entender a tu pareja, a tu expareja, a tus amigos y sobre todo el entender a tu familia. Eso es lo que me parece más, ¿no? El día que sabes o intuyes, ¿no?, porque nunca lo vas a saber a menos que la persona
se manifieste así, pero que intuyes por dónde pueden ir tus padres, tus hermanos, vas colocando tu historia. Es que tu historia, ¿no? La historia cada vez que la contamos se recoloca, se va reescribiendo. Entonces, es reescribir tu historia. Y en este reescribir la historia, cuando rebobinamos a la infancia, muchas veces nos encontramos con temas de trauma, que es otro de los aspectos que tú trabajas muy bien, con el tema del tapping. Cuéntanos un poquito cómo llegaste a este núcleo y cómo lo trabajas. Pues supongo que hacemos más lo que cada uno más hemos hecho en nuestra vida o más hemos necesitado, ¿no? Entonces, para mí el trabajo sobre la infancia es que me parece básico porque es donde se generaron todas las estructuras. Y si piensas que no has tenido trauma, es que no has hecho suficiente terapia, no te has mirado lo suficiente dentro, porque trauma tenemos todos. Entonces, es como, no sé, como morirnos, nos vamos a morir todos, ¿por qué no hablamos de esto, no? Pues trauma también tenemos todos, distintos traumas a distinto nivel, pero es algo que es una cuestión de amor a uno mismo, ¿no? El verlo, el trabajarlo, y es duro el aceptarlo, pero más duro es vivir con ello. Y ves, por ejemplo, mucha diferencia, aunque como bien dices, todos en alguna manera hemos tenido trauma, de cuando ha habido un trauma tipo un abuso, algo así como muy potente, muertes de papá, mamá en edades muy tempranas. ¿Ves mucha diferencia a la hora de trabajar con la gente a cuando no ha habido un trauma tan exagerado? Yo creo que a veces la gente que tiene más trauma está más abierta porque sabe más la necesidad, ¿no? Sabe más lo que es sufrir eso, muchas veces, a menos que estés tan bloqueado, ¿no? Que también hay, eso ya es un trauma mucho más gordo, que ahí la persona ni se entera de que está mal. Y lo tiene todo muy normalizado y vive en su burbuja donde no puede llegar a manifestarse, no siente, no padece, o sea, es un bloqueo masivo. Pero hablando de cosas como más, ¿no? En una media, una persona que ha tenido un problema y sabe que lo ha tenido, es más fácil que lo trabajes. Ujú. Y también, esto no lo hemos hablado tú y yo, pero veo en tu web que trabajas con el tema de algo de obsidiana. No sé exactamente Sí. cómo es, cómo es esta cosa. Pues es que hace muchos años, a ver, yo hice la formación de terapeuta de cristales porque me llamó la atención, ¿no? Porque me pareció como muy interesante. Y trabajando con los cristales, pues claro, empiezas a trabajar con obsidiana, que es una piedra que era una piedra sagrada en México, muy chamánica. Y antes de saber nada de eso, que no, es que empecé a trabajar con ella y vi que se me iba de las manos, o sea, que algo no funcionaba, que no lo estaba haciendo yo bien. Así que terminé estudiando con esta chamana mexicana que hace un súper trabajo de obsidiana, viendo mucho y metiéndote ya mucho, pues eso, en el tema de la mujer, de las estructuras que tenemos bueno, que reubicar y que destrozar para volver a colocar también. Entonces, la obsidiana es una piedra con la que me identifico mucho, pues porque va al inconsciente, es volcánica, es un trabajo bastante fuerte, pero funciona. Yo al final lo que hago en mi vida es porque a mí me ha funcionado. Si no me ha funcionado, no, aunque lo haya estudiado, pues no lo hago, ¿no? Supongo que como todos, y la obsidiana a mí personalmente me supuso colocar muchas cosas que igual que el enneagrama, pero a un nivel más sutil, ¿no? Que la van saliendo de otra forma. Ujú. Y todos estos trabajos que ya vienes haciendo y vienes planteando, ¿por dónde te imaginas que va a ir tu futuro? ¿Por dónde crees que irá la cosa? Pues, jolines, no lo sé. Supongo que profundizando más en esto, que es lo que me encanta, ¿no? En el tema de pareja, de sexualidad, por supuesto, de autoconocimiento a todos los niveles. El tema pues de trauma me encanta, el tema de trabajar las infancias que hemos tenido y de colocarlas, sobre todo aquello que nos puede acercar al mamífero espiritual rarito que somos, ¿no? Mm, Animal un poco raro que hemos salido, y entonces, bueno, que nos lleve más a nuestra parte más natural, pero también a conectarnos con otra parte mucho más elevada, porque tenemos estas dos realidades, ¿no? En estos cuerpos. Ujú. Y de hecho, hablando de lo mamífero y también el cerebro y demás, otro tema que te interesa mucho es la neurobiología. ¿Cómo ves que puedes ir aplicando todo esto al estudio del carácter, del enneagrama, de tu trabajo en el día a día? A mí es que me parece increíble el conocer la máquina que tenemos, ¿no? El que no sabemos cómo funciona esta máquina, que mi chico lo llama como el mono con el Ferrari.
¿no? Es como somos un mono que tenemos un Ferrari y no sabemos cómo funciona. Es que tenemos que saber cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro cerebro, cómo poder cambiarlo, ¿no? Porque al final el cerebro pues, va cambiando según lo usamos. Es así de increíble que podemos, ¿no? Somos neuroplásticos. Entonces, el ir usando, aunque al principio no nos salga bien, yo siempre pongo el ejemplo de los cajones de calcetines. ¿Quién no ha cambiado los calcetines de cajón? Bueno, pues la primera vez, el día siguiente que lo has cambiado, te vas al cajón anterior y te equivocas, ¿no? Y al siguiente día, pero te das cuenta antes. Llega un momento en el que ya solo tocas el cajón y ya te das cuenta de que no, hasta que llegará un momento en el que no te acuerdes dónde estaban antes los calcetines. Entonces, eso es el saber ese trabajo que obviamente lleva tiempo, lleva disciplina, pero si lo haces con conciencia, ese trabajo se hace. Y dentro de tus referencias, dentro del mundo del eneagrama, que como siempre nosotros intentamos estar más abiertos, pero no lo conseguimos demasiado, todo el mundo sabe, somos como muy naranjianos. Cuéntanos un poquito cuáles han sido tus referencias, cuáles siguen siendo. A mí me encanta y yo creo que el profesor que para mí más sigo y más intento hacer las formaciones online y todo lo que él dice atiendo especialmente es Russ Hudson, porque me parece que tiene un trabajazo increíble y sobre todo porque es muy humano, porque es muy práctico, ¿no? Y me gusta mucho. Y luego de otros profes también me gusta mucho Jerry Wagner, que no sé si lo conoces, que es otro profe de la Asociación Internacional y también tiene libros, lo que pasa es que está en inglés. Ahí sería un poco el hándicap, ¿no? Pero si sabes inglés lo recomiendo muchísimo porque son unas reflexiones muy profundas y muy interesantes sobre otras cosas, ¿no? O Helen Palmer, ¿no? También libros asegurados que te pueden aportar cosas. O vídeos, si te tienes por ahí, si estás por YouTube. Muy bien. Y ya para ir terminando, cuéntanos tus cursos, cómo son, cómo crees que van a ser, cómo los vas a reestructurar, cómo anda la cosa. Pues, a ver, yo tengo varios cursos, pero en concreto el de Eneagrama, pues claro, son 10 meses donde hacemos una revisión bastante profunda de cada uno de los tipos. Entonces, el primer módulo pues es como una visión genérica, ¿no?, del Eneagrama. Y luego en cada uno son 8 horas de cada tipo, desde la infancia a como las características, los niveles, las alas, las flechas, cómo se comunican, todo. Es como una revisión profunda y luego en el nivel más avanzado ya vamos viendo otras cosas, ¿no? Que una vez que ya hemos sentado unas bases más sólidas, pues nos vamos metiendo en otros temas y en otras aguas más profundas. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer y seguiremos conversando y conociéndonos más. Un placer siempre por las redes. Encantado, encantada de estar aquí, gracias. Un abrazo.